Buenas noches. Buenas noches, Buenas profesor. tardes. Muy buenas tardes, saludos cordiales desde El Salvador. Buenas Saludos, buenas tardes. noches. Buenas noches. Ok, vamos a nuestro segundo día de clases. Hoy vamos a empezar las prácticas en la escritura científica. Todos ven la pantalla, este título, dos prácticas en la escritura científica. Sí, ¿Y se ve? Ok. Monse, Nadia, ¿quieren hablar algo, alguna información o podemos empezar directo? Hola, buenas tardes para todos. Profe, yo simplemente quiero comentarles a todos los participantes que ya tenemos habilitado el FCA virtual. Todos recibieron su usuario y su contraseña y todas las instrucciones para poder ingresar al aula y poder también completar las actividades. Mencionarles también a todos que las actividades tanto de fijación como de evaluación final van a estar disponibles hasta el último día de lo que respecta a este primer curso. Ujú. Si de repente hay dudas o consultas, realmente hasta ahora no tuve muchas preguntas referentes a o problemas para acceder a la plataforma, pero si de repente hay inconvenientes, podemos fijar una pequeña demostración para la clase que viene, si te parece, profe, para no, para poder Está avanzar y no bien. retrasarnos demasiado. Sí, sí, está bien. Sí. Y, ok, hay dos tipos de actividades de fixación. Cuando, después de la tercera clase, vamos a tener un ejercicio más calitativo. Ujú. Hasta ahora son cuestiones de escoger la mejor opción y después haremos una más calitativa, ¿ok? Perfecto. Ahí hacen una consulta específicamente dentro del FCA virtual, se encuentran las grabaciones, o sea, la grabación completa que finalmente remite al canal de YouTube. De igual manera se puede ver dentro del canal del FCA virtual, perdón.
También se puede ver el material facilitado por el profe en formato PDF y la actividad de fijación. También, profe, disponibilizamos ahí una compilación, un consolidado de las asistencias de las clases. Entonces, así como para que la gente o los participantes vayan verificando que estén ingresando de manera correcta, identificándose también de manera correcta al, a las clases sincrónicas. Es importante. También Ok, reiteramos otra vez que las personas que estén intentando ingresar con usuarios no identificados, no les admitimos por seguridad, no les admitimos a las clases. Nada más, profe. Muchas gracias. ok, de nada. Ok, entonces vamos en frente. Eh, de los datos del artículo científico, un buen artículo científico no es solamente un informe de que el investigador hizo. Hemos hablado eso en la primera clase. Es una construcción destinada a comunicar evidencia de manera clara, verificable y útil para otros científicos. Entonces, su potencial lector es otra persona, no es solamente su comunidad, su equipo, la equipo científica, no, es para la comunidad científica. Entonces, você sabia que escribir implica preparación, redacción y revisión? Entonces, no es una etapa isolada, pero tienes que preparar, tienes que hacer diferentes etapas de la redacción. Entonces, hoy vamos a pensar en estas etapas de redacción y enfocar exactamente en los cuidados que tiene esta etapa. ¿Por qué necesitamos aprender a escribir ciencia? Todo el tiempo estamos a aprender algo, estamos a aprender a escribir con más eficiencia. Por ejemplo, la investigación no termina con la obtención de resultados, como hemos hablado en la primera clase. Investigar, analisar, interpretar, comunicar, evaluar, publicar. Publicar é um processo dentro de outro processo, o processo da investigação, né? Para incorporar ao conhecimento os novos conhecimentos que han sido hechos em la investigação. A escritura científica transforma resultados científicos em conhecimento comunicable e evaluable. Por lo tanto, el revisor no es la única persona que va a evaluar tu trabajo. ¿Por qué? Porque el nuevo conocimiento estará siempre a prueba de la investigación científica de la comunidad científica involucrada con la temática de estudio. Bueno, el artículo está dirigido a los lectores. Hacemos el artículo para los lectores. El revisor y el editor son personas para garantizar la etapa final de la publicación, pero la destinación final son los lectores, la comunidad científica y también las personas que hacen decisiones sobre ciencia, sobre tecnología. Bueno, por lo tanto, no solamente los
expertos en la área de nuestro trabajo son los lectores. Hay etapas en la redacción científica que garantizan partes del artículo para la comunicación más amplia. Vamos a ver eso hoy. El artículo está dirigido a los lectores que hacen preguntas. Por ejemplo, ¿qué problema fue estudiado? ¿Por qué era importante? Bom, las dos primeiras perguntas están, tienen respuestas en dos partes del artículo. El primero, ¿qué problema fue estudiado? Por lo título del artículo, tenemos una primera idea del tema. Y por las primeras partes del resumen, también tenemos la idea clara del problema y por qué es importante. ¿Qué se hizo? ¿Qué ha sido hecho en la investigación para hacer el artículo? ¿Qué se encontró? ¿Qué significan los resultados? ¿Qué puede concluirse? ¿Qué puede ser utilizado por otros investigadores? Esta última cuestión es necesario tener una análisis más amplia del artículo. Pero las cuestiones iniciales, el resumen del artículo, hay que garantizar la primera impresión, la misma comunicación científica. Por ejemplo, autor construye y comunica la evidencia, revisor evalúa la solidez científica y ayuda a mejorar el manuscrito. Editor evalúa pertinencia, calidad, originalidad y decide sobre el proceso editorial. Antes de escribir, ¿qué queremos comunicar? Antes de escribir, temos que ter em conta la intención primera del que se quer comunicar. ¿Cuál es la pregunta científica? ¿Cuál es la principal contribución? ¿Qué evidencias la sustenta? ¿Quién necesita conocerla? ¿Por qué debería publicarse? Son preguntas fundamentales en la decisión inicial de escribir un artículo. Primero se define el mensaje, después se construye el manuscrito. Por ejemplo, en mi trabajo, cuando hago un proyecto de investigación, entonces tengo uma quantidade enorme de dados, pero hay preguntas y hay temas para se comunicar. La motivación principal del proyecto es la primera intención a ser publicada, né? É como se para escrever um manuscrito temos que fazer um subprojeto em el projeto principal. La idea central del artículo. Em ciências agrárias, uma investigação científica genera muitas variáveis, muitos dados, possibilitando o desenvolvimento científico rápido. Bueno, a ver mi pointer. Mi pointer está
oculto. Ok. Por ejemplo, una semilla de maíz genera una planta que genera 500 a 1000 semillas idênticas a la original. Em ciências agrárias é muito produtivo. Então, a pergunta é, tenho muitos resultados, então devo colocar todos em um artículo. É uma sentença verdadeira ou falsa? O que pensas disso? Obviamente que tenho muitos resultados, pero cada ideia genera um possível artículo. Não posso misturar todo como se uma dispersão. Não, é necessário ter uma ideia central. Um conjunto inicial de dados pode dar origem a muitas ideias. Então, se há uma equipe de investigadores, cada pessoa propõe algumas das ideias a serem trabalhadas e não simplesmente relata-se o conjunto, o total de los resultados. Né? Se tenho muitos resultados, então devo colocar aqueles que são pertinentes à pergunta científica. Não todos os dados, solamente aqueles que são pertinentes à pergunta científica que está orientando a la escritura de um artículo. A ideia central do artículo é necessária porque um artículo é diferente de um informe completo de la investigação. Por exemplo, la instituição que hace la financiação de um projeto quer todo um informe completo da investigação, pero o editor de uma revista quer artículos, quer histórias científicas completas, pero não uma mistura de ideias, uma abordagem consistente com uma pergunta científica ou com um conjunto de perguntas científicas. Qual é a história científica que estes resultados permitem demonstrar? Isso que tem que ser organizado por el escritor, né, por el autor do artículo. Uma regra prática é uma pergunta, um mensagem central, uma estrutura argumentativa. Uma estrutura argumentativa, vamos a ver a arquitetura e a engenharia del artículo com um mensagem central bem definido como a ideia central do artículo. Todas as pessoas estão muito acostumbradas à arquitetura do artículo, como a introdução, métodos, resultados, discussão. Bueno, em la introdução, ¿por qué se hizo el estudio? Es la primera pregunta. En los métodos, ¿cómo se hizo la investigación? Resultados, ¿qué se encontró? La discusión, ¿qué significan los resultados? ¿No? Esta es una arquitectura del artículo, ¿no?
cómo se ve desde fuera el artículo. El lector, el primer contacto que tiene con un artículo, mira exactamente las partes del artículo. Pero, ¿cómo se ve desde dentro un artículo? Entonces, esto es más significativo para el autor, porque como se ve desde dentro, se permite que busque la escritura consistente de la mensaje central, del mensaje central. Entonces, la lógica interna del artículo começa con el planteo del problema, la identificación de la lacuna del conocimiento, preguntas, hipóteses ou objetivos e métodos de estudos. Después, las evidencias que dan soporte a la idea central, la interpretación de cada conjunto de datos y de las análisis estatístico o cualitativas, descriptivas, quantitativas, la conclusión y la contribución de conocimiento que ha aportado con la proposición del artículo. Un ejemplo. En este trabajo, Gonçalves et al. 2025, empezó el resumen del trabajo con la frase: la enfermedad PWD en maracujá, causada por el virus CAB-MV, daña gravemente las hojas y los frutos, comprometiendo la producción de fruta. Mira que es una afirmativa general en la categoría de problema. Es un problema. Las enfermedades de plantas son un problema para la producción. Como es un trabajo en ciencias biológicas y agrarias, entonces el enfoque es los prejuicios a las plantas y a los productos inmediatos, los frutos. Si fuera un trabajo en sociología, entonces habría de decir sobre las personas involucradas, sobre la rentabilidad del productor y tal. Pero es un trabajo de los aspectos biológicos y de producción. Entonces, el planteo del problema en cada área es específico para el público que se quiere como lector del artículo. Después tenemos la dinámica de esta infección en Passiflora. Aún no se comprende bien. Esto es una lacuna de conocimiento. No hay conocimiento suficiente sobre la infección. La infección de la planta es la penetración del patógeno, es la colonización del tejido de las hojas o de los frutos o de los brotes. Bueno, en otras plantas se sabe cómo es la infección por el virus, pero no se sabe allí en Passiflora. Bueno, la tercera información es: el objetivo de este estudio fue determinar el tiempo de infección sistémica
y cuantificar el título viral, etc. Por lo tanto, el objetivo tiene conexión con la lacuna del conocimiento y con el problema. ¿Por qué? ¿Qué es la dinámica de infección? Uno de los aspectos de dinámica de infección es exactamente el tiempo de infección. Otro es la infección local, la infección sistémica. Entonces, el artículo empieza con el problema, una información general, después cambia a algo más específico y después más específico en el objetivo. Entonces, por estas primeras informaciones, tienes una idea del problema, de la lacuna de conocimiento y un objetivo. Pero no hay una pregunta, no hay una hipótesis. Sí, algunas partes están explícitas, otras implícitas en el resumen, pero van a estar más claras en la introducción, ¿no? ¿Alguien? Ok. Bueno, explicación de la lógica argumentativa. El problema es general, amplio, significativo y atractivo para lectores. Lectores expertos en el tema, pero también lectores, por ejemplo, de la comunidad científica más amplia. Por ejemplo, las personas que financian la investigación, también ellos observan los artículos científicos, los productos de los proyectos de investigación. Después, a lacuna de conhecimento sobre que existe sobre outros objetos de pesquisa, de investigação, pero que é frágil ou não existe em el objeto em particular. Por exemplo, se conhece a dinâmica viral em Arabidopsis, pero não se conhecia a dinâmica del vírus em Passiflora, em nosso exemplo anterior. Um objetivo claro que te permita responder perguntas e poner a prova hipóteses. Por lo tanto, um artículo científico deve ter uma lógica argumentativa, não só uma sequência de secções. El título deve funcionar como uma etiqueta científica, informando-se objeto de estudo, fenômeno ou variável principal, população ou material de estudo, contexto quando é necessário. Evite títulos excessivamente largos, informação innecessária, acrônimos desconhecidos. Pero en el ejemplo hay PWD. ¿Qué es eso? Bueno, aquí reticências aqui é porque a informação completa não é necessária porque estava
enfocando los problemas, no la nomenclatura específica de la área, ¿ok? Pero en el original hay el nombre completo de la doença, de la enfermedad, ¿ok? Pero no es posible una tres letras para decir sobre una enfermedad de planta. Es necesaria una descripción un poco más informativa. Bueno, lenguaje promocional. Lenguaje promocional. Por ejemplo, hay gente que ah, le gusta decir, la investigación ha sido hecha en la universidad tal o en el departamento tal. No es necesario hacer promoción de su institución en el artículo científico. Es importante la región geográfica, las condiciones ambientales y tal, pero no es el nombre de su institución está en tu afiliación autoral. No es necesario poner en el artículo. Generalizaciones no respaldadas por el estudio. Eso el revisor procura siempre destacar en las críticas, porque, no es posible publicar un artículo con generalizaciones no fundamentadas en la investigación científica. El resumen. El resumen responde rápidamente qué problema, qué objetivo, cómo se estudió, qué se encontró, cuál es la principal conclusión. El resumen debe permitir comprender la contribución del artículo sin leer todo el artículo, todo el manuscrito. Algunas personas llaman el resumen de mini artículo, miniatura del artículo. La introducción. La introducción hace un contexto. Un contexto. ¿Qué sabemos sobre el objeto de estudio? ¿No? El problema. ¿Qué limita nuestro conocimiento? ¿Qué limita nuestro conocimiento sobre el virus en las pasifloras, por ejemplo? Lacuna del conocimiento, que todavía no sabemos. Entonces, no es la introducción, no es una revisión completa de literatura, es la explicitación de las partes más importantes, né, del problema y de las lacunas que tú pretendes rellenar con tu investigación. También no es para poner las lacunas todas que has encontrado. ¿Por qué? Porque porque si pretende rellenar una lacuna, entonces explicita la lacuna. Pero si no vas a trabajar con aquello tema, entonces no hay que incluirlo en tu introducción. Justificación. ¿Por qué importa? ¿Por qué ha hecho la investigación? ¿Por qué ha escogido este abordaje? Y el objetivo. ¿Qué hicimos para avanzar el conocimiento? En una fórmula un poco más
objetiva, lo que sabemos, la introducción tiene que aclarar lo que sabemos, lo que no sabemos, por qué importa saberlo, qué hicimos, el objetivo. La introducción empieza con estas premisas, con estas informações fundamentais. Materiais e métodos. O princípio de reproducibilidade. Que foi estudado? ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde, pero no promocional? ¿Dónde y cuándo? ¿Cuál fue el diseño? El diseño experimental. ¿Cuántos bloques? ¿Cuántos muestras? ¿Cuántos genótipos de cada planta, por exemplo? Quantos níveis de tratamento e tal. Qual foi a unidade experimental? Se evaluou cada planta, cada linha de planta ou cada... Então, há que explicitar-se lá em la metodologia. Como se obtiveram os dados? Como se obtiveram os dados? Porque o princípio de la reproducibilidade de la ciência. Que análises estadísticos se realizaram? Uma pergunta é: poderia outro investigador reproduzir este estudo a partir de la descripción? ¿Quién de los atores hace esta pergunta? ¿Quién de los atores? ¿El autor? ¿El revisor? ¿El editor? Esta es la principal pergunta que el revisor hace. Entonces, el autor tiene que estar consciente que necesita clarear isso em tu metodologia, em la metodologia del artículo. Resultados, dados não são todavia conhecimento. Como apresentar os resultados? Resultado científico não é uma lista de números. Evitar expressões como la tabla 1 muestra, la tabla 2 muestra, la tabla 3 muestra. Preferir resultado principal, evidência, referência à tabla ou figura. Normalmente, temos que fazer texto com o mensagem principal del resultado. Tabla, evidência organizada de los dados. Não são os dados crudos, são os dados organizados como evidência. Figura, um padrão visual, porque muita gente lo necessita e também porque a complexidade de la tabla necessita um padrão visual para hacerla. Há dados que são melhor em tablas, há dados que são melhor em gráficas, há dados que são melhor a foto original do objeto, de los sintomas de enfermidade em las plantas, e tal. Pero altura de plantas, por exemplo, tabla.
tipo de sintomas em plantas, foto. Então, cada dato requer naturalmente um tipo de ilustração. Suplemento. Suplementos são informações adicionais que as revistas estão dando muito valor, porque os cientistas de dados le gustam analisar muitos dados, então isto é muito importante em tempos atuais. Muitas revistas têm repositórios próprios ou pedem que os autores façam o depósito de los dados em repositórios específicos. Por exemplo, em genética, temos que acender nossas sequências de ADN em el NCBI ou em las sequências de proteínas em repositórios de proteínas. Também por exemplo, há revistas que requerem, há financiadores de projetos que querem que tu explicita em el âmbito del projeto onde vai poner os dados depois que publicar. Então, a ciência aberta é a tendência atual. Não poderíamos imaginar que todo estava solamente em las computadoras del investigador principal. Isto não é mais possível em tempos atuais. Dados em repositórios, porque os dados não são os resultados autoexplicativos, eles necessitam análises. Todavia, não são conhecimentos per si, necessitam interpretação dos resultados das análises. Bueno, resultados. Um exemplo para aclarar um pouco como citar as figuras e as tablas e os suplementos. Por exemplo, os sintomas foliares de Passiflora edulis se detectaram aos 7 dias depois da inoculação, com um índice de enfermidade DDI del 5%, progressando bruscamente hasta os 21 dias depois da inoculação para 41% e estabilizando-se a partir de los 28 dias depois da inoculação, com um índice de enfermidade promédio del 45%. Figura 2A. Esto é o correto? Não é correto. La figura 2A muestra os síntomas foliares de Passiflora edulis se detectar a los 7 dias depois da inoculação. Ok? La informação científica primeiro, depois la informação de localização da informação. Ok? Primeiro la explicação dos resultados, depois la indicação de la ubicação do resultado, se em la figura, se em la tabla ou se em el suplemento. Esto es un ejemplo de cómo
aclarar los resultados. Bueno, ¿qué debe estar en una buena figura? Una figura científica debe permitir perceber rapidamente que variáveis se apresentam, que grupos se comparam, que unidade se utiliza, que representa cada elemento, qual é o patrão principal, el patrón principal de los datos, la tendência, la informação que se obtuvo a partir de los datos. Uma pergunta: que devo observar em esta figura? Qual de los atores hacen Quais de los atores hacen esta pergunta com normalmente? Que devo observar em esta figura? O autor é responsável por informar o que deve observar em la figura. Porque o revisor vai a evaluar se o autor explicitou o que se deve observar em la figura. Ok? O autor é responsável por dizer o que é para se observar em la figura. Ok? El editor tiene los revisores para hacerlo. No es función del editor, pero el revisor, es necesario que el revisor informe al editor que el resultado está claro y que la figura está informada en el resultado. É muito comum quando hacemos uma revisão encontrar tablas, figuras que não ha sido informada em el texto del resultado. Então, isto é um erro que é frequente, pero o autor há que preparar-se para não cometer este erro. Ejemplo. Patrão principal. Los síntomas foliares de P. adulis se detectaram aos 7 dias depois da inoculação com um índice de enfermidade del 5%, progressando bruscamente hasta los 21 dias depois da inoculação. Mira que esta descrição é a descrição desta figura. Mira, em lo X tienes 7 dias, 14, 21, 28, 35 dias depois da inoculação. Então, aos 7 dias, unos 5% de quê? De índice de enfermidade. Índice de enfermidade, 5%. Depois progressou hasta o dia 21, progressou rapidamente, progressou bruscamente, rapidamente, uma inclinação del gráfico, ok? Depois, estabilizando-se a partir del 28 dias. Então, 28 estabilizou. O crescimento, a inclinação da curva haz uma diminuição da inclinação
la curva. ¿Ok? Mira que el texto no es una repetición, pero es una explicación de los números. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere una explicación en texto. Otros en lo gráfico sería casi suficiente, pero un público más pequeño, un público de personas más acostumbradas con los gráficos, las gráficas, la estadística y tal. Bueno, después la citación de la figura, el autor. Bueno, ¿cuál es la variable dependiente aquí? El índice DI. Índice de disease index ou índice de enfermedade em porcentaje. Bueno, ¿por qué? Porque esto es el que es variable en función del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? La aplicación de los inóculos del patógeno en diferentes genotipos de Passiflora edulis. Entonces, aplicación de el virus CAB-MV en Passiflora edulis. Muy bien. Después, la descripción de la figura. Regressão logarítmica para índice de enfermidade em las plantas evaluadas depois de 35 dias depois da inoculação. Então, a descrição em el texto respalda ou garantiza a compreensão do gráfico, da figura. Variable independiente, días después de la inoculación, tratamiento, inoculación con el virus. Entonces, los resultados están presentados de dos formas: visual, la figura, y texto, né, el descriptivo de la figura. ¿Ok? Discussão. A discussão não repite os resultados. Resultados são que encontramos. Resultados são que encontramos. Discussão, que significa o que encontramos. A discussão deve relacionar resultado, literatura, explicação, implicação e limitação. ¿Ok? Entonces, como el objetivo del trabajo sobre los virus en P. edulis era descrever la dinámica del virus, la dinámica temporal y la intensidad de infección estão en el gráfico. Mira que los resultados volvem a los objetivos e a discussão se hace sobre este resultado e pensando qual é o objetivo de tu investigação. Ok? Então, há que prosseguir com a discussão, como é o progresso do vírus em planta, como não se sabia em Passiflora edulis. Então, há que comparar com
vírus em arqueólogos, vírus em outros patosistemas, em outros sistemas planta patógeno. Muito bem. Não se deve repetir todas as tablas em la discussão. La discussão não se deve introduzir novos resultados. Os resultados têm que estar em resultados. Pero quero fazer uma integração de los resultados. Então, podes criar um diagrama em el final de los resultados e volver a los e mencionar em la discussão a integração de los dados. Quero fazer um modelo final, um modelo de funcionamento final. Sim, há revistas que lo pedem para fazer uma conclusão explícita em el artículo. Outras revistas querem que a discussão termine com a conclusão, pero não querem uma sessão específica para as conclusões. Há que mirar as orientações editoriais para a tomada da decisão de qual será tu forma de fazer modelos derivados de los dados que has obtenido em tu investigação. Afirmar causalidade sem evidência. É muito comum o revisor. Tus conclusões não têm suporte em los dados. É função do revisor decirlo ao autor. Ok? É normal que queremos colocar nossas inferências, pero há que atenuar a força de la conclusão se os dados não são suficientes. Né? Encontramos sabemos, exemplo, o genótipo A produjo 25% mais que o genótipo B. Interpretação. O genótipo A apresentou maior produtividade bajo as condições evaluadas. Conclusão inadequada. O genótipo A é superior. Não. Isso é muito general. Há que ser um pouco mais específico, há que ser um pouco mais claro. Um pouco mais claro. Por exemplo, uma conclusão um pouco mais precisa. O genótipo A mostrou maior produtividade bajo as condições experimentais evaluadas. O genótipo A mostrou maior produtividade bajo as condições de suelos tropicales ou bajo las condições de disponibilidade nutricional e água equilibradas. Há que poner
las condiciones que tu conclusión tiene como base. ¿Ok? La precisión del lenguaje debe ser proporcional a la fuerza de la evidencia. La fuerza de la evidencia. Pero yo he hecho experimentación comparativa en 3 regiones. Si tienes experimentaciones en tres regiones diferentes, entonces, bajo las condiciones experimentales de 3 regiones contrastantes para los dados climáticos, hay que poner las condiciones que los experimentos, que la experimentación garantiza, que dá fuerza a la evidencia que has obtenido em tu investigação. Lenguaje científico. Claridade antes que sofisticação. Claridade é uma qualidade científica. Escrever cientificamente não significa escrever dificilmente. Preferir, por exemplo, los resultados indicam que, em vez de los resultados anteriormente descritos permitem inferir bajo las condições experimentais consideradas. Por quê? Linguagem objetiva é melhor do que linguagem muito llena de adjetivos, muito larga, muito difícil de ser leída, especialmente quando hacemos a escritura em nossa língua e depois vamos fazer a tradução para inglês. Então, como as línguas romanas, né, as línguas latinas, português, espanhol, o francês, são muito ricas em palavras e formas de escrever. Então, há que ter cuidado adicional de fazer a linguagem mais direta, mais objetiva, para poner em uma tradução mais fácil. Ok? Bueno, princípios. Frases relativamente curtas, sujeito e verbo claros, términos precisos, evitar redundâncias, evitar jargão innecessário, definir siglas, utilizar a terminologia consistente. Bueno, em las próximas diapositivas vou falar um pouco mais específico sobre las diferentes partes do artículo, um pouco mais detalhado. Vamos fazer um pequeno intervalo, recesso, um pequeno recesso de 5 minutos. Agora, enquanto isso, vou a mirar o chat para conhecer um pouco as perguntas que han hecho. Agora são, que horas são? 20 horas e 8 minutos. Quando 20 horas e 8 minutos. 20 horas e... Volvemos a falar um pouco às 20 horas e 15 minutos, ok? Slide 22.
4. El pizarrón salió. Pizarrón salió. Ya como el pizarraco es.
Olá. Empezando. Ok. Ok. Já estamos. Están vendo la pantalla? Jargón científico ou precisão científica? Todos veem la pantalla? Sí, se ve. Ok. Entonces, vamos a la continuación a hablar sobre los jargón científico o precisão científica. Jargón innecessário. El comportamento fenotípico diferencial evidenciado. Ser más directo, por ejemplo, los genotipos diferieron en su respuesta. Porque comportamento es de los animales, ¿no? Etología. Comportamiento no es propio para las plantas. Los genotipos diferieron en su respuesta. Es más directo, es más claro que el comportamiento fenotípico diferencial evidenciado, pero no eliminar términos técnicos necesarios. Por ejemplo, la pregunta no es, ¿puedo usar el término técnico? La pregunta es, el lector necesita conocer el término técnico para comprender el argumento. Por ejemplo, genótipos, no plantas. Las plantas diferieron en su respuesta. No, los genótipos. ¿Por qué? Porque hay que decir que se trata de planta con identidad genética específica. Entonces, la definición es genótipos. No se puede aceptar algunos sinónimos, algunas palabras equivalentes, porque no son equivalentes. Hay que usar la palabra técnica correcta. Citas y literatura. Citar no es decorar el texto. Una buena referencia debe respaldar una afirmación, contextualizar el problema, presentar conhecimentos estabelecidos, mostrar uma laguna de conhecimento, comparar resultados, construir um argumento. Por exemplo, uma cita depois de cada oração simplesmente para rellenar a introdução. Não, não é bueno. Não se deve fazer desta forma. Mejor integre diferentes estudos para construir um argumento. Integre os diferentes conhecimentos. Se são conhecimentos complementares, então, as citas são em conjunto. Se são argumentos diferentes, há que fazer citações específicas, deixando bastante claro qual é a afirmativa de cada autor, de cada artículo que está em la cita. Muito bem. Autoria e integridade. Autoria e integridade.
¿Quién debe ser autor? Autoría implica contribuciones reales, contribución intelectual, participación en la investigación, redacción y revisión, responsabilidad por el contenido. Hay revistas que hacen las reglas. Por ejemplo, en las ciencias médicas hay reglas muy claras. El autor tiene que hacer por lo menos 3 aportes significativos en el artículo para tener la posición de autor. Por ejemplo, ha hecho la redacción, ha hecho la revisión del texto, ha hecho la financiación, la búsqueda de la financiación del proyecto de investigación, ha hecho los análisis estadísticos, ah, eh, etc. Entonces, por lo menos 3 contribuciones, de preferencia en dimensiones complementarias. Não se deve hacer autoría honorífica. ¿Qué es una autoría honorífica? Me gusta la persona tal, entonces voy a invitarla a autor, pero no hay contribución alguna. Entonces, no se debe hacerlo. Autoría jerárquica. Por ejemplo, el director de la unidad, el rector, el rector me va a llamar para un, alguna cosa, si lo invitar para autor. No, tú tienes que omisión de colaboradores relevantes. Es, no se debe hacer tú también. Integridade científica. Antes de enviar o artículo para a revista, deve verificar, por exemplo, os dados são autênticos, os dados são conferidos por el supervisor e obtenidos pelo investigador principal del projeto, por el estudante de pós-grado, Então, os dados têm que ser autênticos. Os análises são apropriados se os dados estão em la distribuição estatística correcta para hacer el análisis de variância, por exemplo, las imágenes foram manipuladas de maneira indebida. Há algumas revistas que para las quais tienes que ter el original e la foto mejorada. É possível, é necessário fazer tratamento da imagem, pero tienes que ter el original para la conferência del revisor. Las fuentes están correctamente citadas. Hay publicación redundante. Por ejemplo, su publicación es la repetición sin complementación a una publicación anterior. Todos los autores conocen el manuscrito. Se declararam conflitos de interesse. O que é conflito de interesse? Há muitas formas de detectar o conflito de interesse. Vou falar de isso em la classe de ética, em la investigação, pero
Por ejemplo, si el investigador es parte de una de la institución que ha hecho la financiación de la pesquisa, de la investigación. Esto es necesario que esté declarado en conflicto de interés. E exatamente assumindo a responsabilidade de que não há hecho ingerência em la análisis para atender os interesses particulares de la instituição de financiação, ¿ok? El artículo desde la perspectiva del revisor. Cambiar de perspectiva, ler como revisor. Agora, olvidemos que somos autores. Ler os manuscritos perguntando. Importância. La pregunta científica es relevante. Entonces, soy autor, pero estoy pensando como un revisor. La pregunta científica que estoy haciendo es relevante. Originalidade. Existe uma contribuição original em minha investigação? Rigor. Los métodos sustentam as conclusões? Claridade. El manuscrito permite compreender o estudo? Coerência. Objetivo, métodos, resultados e conclusões estão alinhados? É muito comum em las teses e trabalhos de grado que os estudantes são dirigidos a ter uma coerência para para cada objetivo, haga uma metodologia, haga resultado, escriba resultado e escriba uma conclusão. Depois se hace a conexão entre eles. Isso é muito importante em el início da carreira de investigador. Então, como os trabalhos de pré-grado, de maestria e doutorado são os momentos mais importantes para fazer este treinamento, porque se são para toda a vida do investigador. Uma vez que a pessoa hizo estas etapas de preparação para a vida de investigador, então há que hacerlo muito bem para seguir bem toda a carreira científica. Muito bem. Que hace bom revisor? Bom revisor identifica fortalezas. É comum que depois da revisión tu recebas unas frases. Tu trabalho é muito bueno, has hecho uma investigação muito significativa. Depois, identifica problemas. Por exemplo, pero no está claro si has hecho las repeticiones de los experimentos y tal. El número de réplicas no está claro en tu trabajo. Entonces, son problemas que el revisor normalmente va a citar. Explica por qué son problemas. Então, é revisor. Para a reproducibilidade de tu pesquisa, é necessário informar o número de repetições em cada parcela e tal.
propõe mejoras quando seja possível. Há revisores que propõem mejoras impossíveis. Por exemplo, haga todo de novo. Haga novamente repita em 3 datas diferentes tu investigação. Principalmente em minha área de investigação é comum esta exigência, que tu hagas o experimento 2 vezes, em 2 momentos diferentes. Então, lo sabemos e lo hacemos antes que o revisor lo proponga. Bom, bueno, diferencia problemas maiores de problemas menores, né? Por exemplo, problemas menores, errores de escritura, problemas maiores. Por exemplo, há números que não estão. Há muitos outliers, números muito discrepantes em tus resultados, em tu tabla de resultados. Então, o revisor mira estes desvios e comunica ao autor. Fundamenta suas críticas. Por exemplo, a revista não publica trabalhos que se refere a plantas perenes, esta revista não publica trabalhos com plantas anuais. Então, há que fundamentar as críticas, né, que o revisor apresenta aos autores. Não deve atacar ao autor. Imponer sua própria investigação. Utilizar informação confidencial. Recomendar citas simplesmente para aumentar autocitas. Citas induzidas. Há que ter uma importância razoável para que um artículo cite uma referência. O artículo desde a perspectiva do editor. O editor não é o revisor principal. Muita gente pensa, o editor é o revisor um pouco mais rigoroso, um pouco mais sofisticado e tal. Não. O editor pergunta primeiro, este manuscrito pertence à la revista? Por exemplo, revistas que publicam trabalhos com árboles. Revistas que publicam trabalhos com plantas anuais. Então, o editor é a pessoa que não permite a desviação de las orientações generais. Por exemplo, revista que publica sobre animais, sobre micro-organismos. Bom, depois, é cientificamente pertinente? Tem qualidade suficiente para revisão? Antes de invitar o revisor, o editor faz esta pergunta. Tem qualidade suficiente para revisão? Quem são os revisores adequados?
las revistas mantienen dados de los investigadores que normalmente contribuyen para la revisión de artículos en la revista. Y los asesores de los editores están preparados para tener las opciones y el editor hace el chequeo de los revisores que son atribuídos a cada manuscrito. ¿Existen conflictos? ¿Cómo interpretar las evaluaciones? ¿La decisión es aceptable o defendible? Ejemplo de conflito de revisores. Por ejemplo, si yo trabajo en una universidad, no es bueno que el revisor seja de la misma universidad. Es mejor invitar otra universidad, otro estado o otro país. Entonces, hay que distanciar los intereses, los conflictos de intereses. El editor también es posible que sea necesario el chequeo de la revisión. El revisor, el editor, es necesario que el editor observe si el revisor ha sido muy, ha hecho pedido muchas modificaciones innecesarias, porque la idea central es responsabilidad del autor. El revisor tiene que enfocar más la pertenencia de las evidencias para las ideas que el autor presenta. No es para revisor cambiarse a coautor. Entonces, el editor es responsable por este chequeo, evitando que se perca muchas propostas de artículos. Checklist del autor. Antes de enviar tu manuscrito para la revista, pregunte: ¿el título representa realmente el estudio? El título del artículo es una etiqueta, es una marca, es una identidad de tu trabajo. Entonces, es bueno que haga este chequeo, este checklist, en días diferentes. Por ejemplo, concluí el artículo está hecho, pero mañana voy a mirar nuevamente si el título está bueno, porque es una marca. El resumen contiene la información esencial en la próxima abordar, en el próximo conjunto de conhecimentos que vamos discutir. Vou envolver a estrutura do resumen, a estrutura principal de cada parte do artículo. Pero a pergunta está claramente formulada em el resumen. O objetivo corresponde a los métodos. Los resultados correspondem ao objetivo. Las conclusiones están respaldadas por los resultados. Isto é crítico, porque há gente que quiere colocar, que quiere imponer sus preferências, suas opiniões, seus pensamentos, suas hipóteses em el artículo,
sin respaldo de los resultados. No es posible. Las tablas y figuras son necesarias y claras. La literatura está actualizada y pertinente. El manuscrito cumple las instrucciones de la revista. Todos los autores aprobaron la versión final. Hay expertos en estatística que a veces no quieren revisar el artículo. Esto no es bueno. Es necesario la aprobación de todo el artículo por todos los miembros del equipo de autoría del artículo. Bom, escrever para 3 lectores. Temos 3 lectores. Quais são? Bom, o autor pergunta: que quero demonstrar? O revisor pergunta. O primeiro leitor é o revisor. A evidência demonstra lo que o autor afirma. O editor pergunta: este trabalho merece estar ou entrar em el registro científico de la revista? E o leitor pergunta: que puedo aprender ou utilizar deste trabalho? Então, três lectores, 3 perguntas diferentes. O autor tem que estar claro em tus pensamientos, que em tu escrita, que tiene que responder a las 3 preguntas para que el artículo sea bien aceito por la comunidad científica. La escritura científica como sistema. La buena escritura científica no solamente comunica los resultados, hace posible que la evidencia sea comprendida, evaluada, reproducida y utilizada para generar nuevo conocimiento. En la gráfica, aquí tienes, un momento, mi pointer, mi laser. Pregunta, evidencia, manuscrito, revisión, decisión editorial. ¿Cuál es la primera decisión editorial que tú piensas que es tomada, que es hecha? La primera decisión es si el artículo será pertinente para la revista y si está en condiciones de ser enviado a los revisores, ¿no? Entonces, el editor, después del manuscrito, editor o equipe editorial, porque a veces el chequeo es para formalidades del artículo, presencia de las partes del artículo. Por ejemplo, hay revistas que es necesario poner conflicto de interés explícito, poner en el formato específico, em um formato específico, ou estar em forma de... Enfim, é necessário a intervenção editorial em várias fases, pero depois da revisão é o principal decisor. Editor é o principal decisor. Depois da publicação, novas perguntas, nova ciência. Então,
tal como la investigación es un sistema, la buena escritura científica también debe atender a este sistema. Resume de esta primera parte de la clase. 5 ideias para llevar hoje. A escritura começa com uma pergunta e um mensagem, não com o processador de textos. Então, a escritura começa com uma pergunta e um mensagem. A pergunta, por exemplo, lo passiflora tiene una dinámica de infección viral semelhante como melón? Es una pregunta comparativa de mecanismos moleculares de infección viral, por ejemplo. Entonces, empieza con una pregunta. Después, tienes que tener en tu mente un mensaje principal a comunicar con el lector. El mensaje principal es, quiero informar a la comunidad científica que el mecanismo de la infección viral en passiflora es similar a que ocurre en melón, por ejemplo, ¿no? O es sistémica en las plantas resistentes y en las plantas susceptibles, o no es sistémica en las plantas resistentes, es sistémica solamente en las plantas susceptibles. Hay que tener un mensaje central. Después, las evidencias que van a comprobar cada una de las experimentaciones que las evidencias que han obtenido en cada experimentación y tal, ¿ok? Por lo tanto, no es una construcción de textos en el procesador de textos, no hay como tener solución por inteligencia artificial si tú no tienes la pregunta y un mensaje claros para hacer el artículo. Un artículo debe tener coherencia entre problema, objetivo, método, resultados y conclusiones. La claridad es una característica de la calidad científica, no solamente del estilo. No es una cuestión de estilo. Si quieres escribir retórica, si quieres escribir cosas largas, entonces hay que ser un romance, un texto libre, no es un artículo científico, porque artículo científico tiene reglas muy específicas, formatación muy determinadas por las revistas. Autor, revisor y editor tienen responsabilidades diferentes, pero complementarias. Autor, revisor y editor, responsabilidades complementarias. El objetivo final es preservar un registro científico confiable y útil. Ok. Bueno, yo tengo las referencias. Podría citar How to Write and Publish a Scientific Paper. Este es un libro clásico, este tema. Después tiene las orientaciones de organizaciones de ciencias médicas, né? Preparing a manuscript for submission to a medical journal. Y
and enhancing the quality and transparency of health research. Bueno, ahora voy a compartilhar uma outra diapositiva. Bueno, são as 20:52. Poderíamos fazer algumas perguntas em vez de continuar os outros temas que havia preparado hoje. Hemos visto hasta ahora a arquitetura do artículo e as visões de los três actores, né? O autor, o revisor e o editor, frente às diferentes partes do artículo e as diferentes orientações para que a ideia central seja muito clara e seja coerente entre as diferentes partes do artículo científico. El próximo enfoque é sobre estratégias para fazer bem cada um de las partes del artículo científico. Pero não é possível empezar agora. Vamos dedicar a fazer algumas perguntas. Quem gostaria de fazer? Pode ser Hola, em el chat ou em vivo. hola, profesor. Arnaldo te saluda. Oi, Arnaldo. Tudo bem? Bien, muchísimas gracias de vuelta por esta presentación. Quería nomás pasarte una de las preguntas acá que nos llamó la atención del chat Aham. de Danilo Fernández. Dice, ¿podríamos discutir algunos minutos tu opinión sobre el debate del lenguaje activo versus el pasivo? Artigo versus Lenguaje activo versus el pasivo. el passivo. Isso. Uhum. Linguagem ativo ou passivo. Isso. Sim, há algumas revistas que requerem linguagem clássico. Por exemplo, há algumas revistas que aceitam escrever em primeira persona, por exemplo. Há revistas que não. Muitas revistas em inglês aceitam. Por exemplo, hemos demonstrado que tal e tal resultado. Pero outras revistas, los resultados muestran que demonstrou se em este trabalho e tal. Então, há que guiar-se por las exigências da revista que vais a submeter tu manuscrito. Não há não há que desarrollar uma preferência, pero um ajuste a tus intenções de publicação. Isto é secundário, eu penso. Gracias, profe.